¿Cómo están ustedes? En esta edición muy especial de El Campo, la Industria Verde, por supuesto, nos vamos a ocupar de las repercusiones, conclusiones de la sorpresa electoral del domingo pasado, que genera un panorama absolutamente inesperado y novedoso para nuestro país. Vamos a analizar primero este tema con Mauricio Bartoli, periodista agropecuario, coordinador de Clarín Rural y de TN Campo. Es un hombre que está muy metido dentro de la coyuntura, con una capacidad de análisis formidable, y con él vamos a debatir un poco cómo la vemos, qué hizo el campo, qué contribución pudo haber hecho para que se haya dado este resultado electoral y sobre todo qué es lo que se puede esperar a partir de ahora. En la misma línea vamos a conversar con Luis Zubizarreta, un hombre de la exportación de commodities agrícolas, titular de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, y ha sido presidente de AgSoja, un hombre muy metido con toda la problemática de la agroindustria, y creo que es la persona indicada para charlar sobre las tareas pendientes. Algunas estaban en desarrollo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y algunas cuestiones que requieren un marco particular, renovado, como la de los biocombustibles. Todo esto lo vamos a conversar con Luis Zubizarreta. Trenes, puertos, hidrovía, rutas, autopistas, bitrenes, todo por hacerse, arrancando, pero todo por hacerse, y vamos a ver entonces cómo lo está viendo este sector tan importante de la logística de exportación. Conversaremos también con Cristian Jeter, que es el gerente general de Copra, una empresa agroindustrial muy importante del centro de la provincia de Corrientes, gran tradición ganadera, ganado de excelente calidad, y un productor muy importante y exportador de arroz, pero que está incursionando en otras actividades como por ejemplo la siembra de trigo, de maíz y demás. Queremos en particular hoy focalizar en cómo les está yendo con el trigo que están cosechando en este momento. Tengo entendido que están terminando de cosechar, así que es un buen momento para reunir la información y compartir a ver qué es lo que está pasando con esta expansión del trigo hacia el norte. Y como siempre, Jorge Castro, a quien hoy queremos preguntarle sobre cómo ve este tema de la ampliación del cupo de carne argentina para el mercado de los Estados Unidos, que se está negociando o terminando de negociar en este momento entre el gobierno argentino y el gobierno del presidente Trump. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo de Industria Verde. Ya empezamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresas. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge.
vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Mauricio Bartoli, colega en Clarín Rural, también factotum en TN Campo. Y me parece que es el tipo indicado para que nos pinte un panorama de cómo quedaron las cosas después de esta sorpresa electoral del domingo. ¿Qué pasó? ¿Qué reacción? ¿Cómo lo percibió el campo? ¿Qué hizo el campo y qué tuvo que ver con esto, Mauricio? Hola Héctor, hola a todos. Bueno, en principio muchas gracias por esta charla. Siempre es un gusto compartir con vos. Vamos a ver qué sale de la charla, qué pensamos. En general pensamos parecido, pero bueno, mi percepción es que como el campo en este contexto tan contundente y tan importante que fue este resultado electoral es parte de un país que se vio, digamos, sorprendido por el resultado de que, bueno, hay una mayoría de gente que sigue buscando que este rumbo se consolide, más allá de todo lo pendiente y de algunas cuestiones que por ahí mucha gente no está del todo de acuerdo, pero me parece que, bueno, lo que todos hemos leído como argentinos, y el campo en ese contexto siempre fue un sector, una actividad, diría, para no dejarlo como una cosita separada del resto, pero es una actividad tan estructural en la Argentina que siempre apoyó este rumbo y bueno, me parece que ahora está la sensación entre los productores y entre todos te diría que el campo es el eje o es el motor de la economía argentina, pero en general acompañando otros sectores también, otras actividades privadas que, bueno, están viendo que el Estado está, después de muchos años, tratando de ser más facilitador que cobrador de impuestos, etcétera. Bueno, dicho eso, me parece que ahora la sensación que quedó es, bueno, hay un camino despejado, de alguna manera, como también se sintió en algún momento cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, cuando se hizo el balotaje que impuso a Milei. Bueno, esto es una ratificación de ese rumbo y están todos viendo a ver cómo se consolida y qué significa y qué oportunidades se van profundizando. Porque ahora que pasó digamos, el debate electoral y la cuestión bueno, a ver quién ganaba, ¿no? Me parece que podemos decir con todas las letras que ya se venían dando pasos sin sonar libertario, mileísta. La verdad que todo el trabajo de desregulación de la economía, un poco encarnado en Federico Sturzenegger, e incluso también la política agropecuaria fiscal, más allá de que siempre el campo quiere un poco más, me parece que hoy se puede ver como que va en un rumbo que el sector agropecuario, los productores y toda la agroindustria como cadena está viendo que es el camino a seguir. Bueno, habrá que ver en el marco de toda una cuestión de política de Estado general cómo el gobierno va abriendo ese juego, ¿no? Yo creo que sí que es un gran momento. El campo ha tenido una paciencia extraordinaria, fundamentalmente con el tema de retenciones, reconociendo que se habían dado pasos sustanciales como terminar con el cepo, unificar el tipo de cambio, todas cosas que avanzaban en el sentido de la naturaleza de las cosas, pero quedaba permanente este tema de los derechos de exportación. ¿Vos Ya crees que que nombraste la palabrita central, me atrevo a decirte que las primeras conversaciones por resultado electoral que he tenido con la gente del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura es que todavía con mucha cautela están analizando profundizar el camino de reducción de retenciones, creen que este escenario, a pesar de que están buscando sostener el equilibrio fiscal y demás, como siempre fue el argumento para no terminar de bajar las retenciones, me parece que este escenario acerca un poco más la posibilidad de seguir bajando las retenciones según están analizando algunos funcionarios de Economía y Agricultura. También el otro tema importante, acá hay una dicotomía porque el gobierno argentino recibió presión por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de la secretaria, que es Brooks Rollins, y el mismo digamos, secretario del Tesoro, para que terminen con el tax holiday, digamos, para que terminen con el tema de bajar las retenciones. Y esa era digamos, una pesada mochila para el gobierno y para el sector agropecuario. Pero por otro lado, aparece esta negociación y esta oferta del propio Trump de abrir la importación a una cuota de 80.000 toneladas de carne vacuna con arancel bajo, que implica cuatriplicar lo que se está exportando ahora.
Sí, bueno, es parte de lo que hablamos de las oportunidades. Primero yo te diría que, permitime que retome un criterio que vos planteaste desde el primer día que surgió este tema, y cuando todo el mundo decía, bueno, nos abrazamos a Trump porque nos da soporte financiero, yo suscribo enfáticamente tu mirada de que puede ser muy lindo todo lo financiero, pero si esto no se consolida con una sustentabilidad productiva y no hay recursos genuinos, como ya se demostró que no alcanzaba con que viniera alguien y diera un préstamo de guita, vamos a hablar en criollo, porque en realidad lo que hay que lograr es mejorar la productividad, tener más riqueza argentina. Y ahí donde el campo tiene la llave maestra, como se demostró cuando hubo que estabilizar la macroeconomía y aparecieron 7.000 millones de dólares para salvar las papas. Así que me parece que mirando a futuro, más allá de todo lo que Trump evidentemente está colaborando y toda esta mirada geopolítica de sostener a la Argentina, creo que como bien vos dijiste el primer día que empezó esta discusión, para que la Argentina sea sustentable y se pueda proyectar un futuro, hay que, como siempre decís también, soltar amarras al sector productivo, que es el que genera recursos genuinos, y ahí donde el campo, no solo bajando las retenciones, no seamos tan porque es tan amplio la agroindustria en la Argentina que por supuesto hay que bajar las retenciones de los granos principales, pero también hay que seguir profundizando el camino de desarrollo competitivo de todas las economías regionales, que va mucho más allá de la soja, el maíz y el trigo, que la soja como gran castiga las retenciones, y seguir este camino que decíamos al principio, desde regular la economía, de abrir mercados externos, bueno, y la carne es un símbolo de la Argentina, sería buenísimo que esto se concrete, de pasar a que Estados Unidos nos compre el 10% de la carne que exportamos. Siempre diversificar mercados es mejor. Aparte, como también siempre decimos, por suerte la vaca tiene distintos cortes y puede ir a algunos cortes a Estados Unidos. A China se le puede seguir abasteciendo con algunos cortes que son los preferidos de los chinos y otros cortes irán a Europa, etcétera. Así que me parece que se abrió la caja de Pandora en el buen sentido y me parece que es cuestión de abrochar todas estas oportunidades que están en el escenario. Y se disipan también los temores del intervencionismo, ¿no? Y el manipuleo con temas de cortes para el mercado interno, Claro, medidas que ya conocemos, ya experimentamos y que sabemos que no va. Cuanto más se exporta, además hay mayor abastecimiento de asados para el mercado interno, aunque ahora está claro, también China llevándose mucho de eso, pero también tenemos toda la diversificación de las fuentes de proteínas animales, así que la claro. Argentina no tiene problema digamos, de abastecimiento a su población. Sí puede tener problemas de pobreza que se van también limando un poco con la estabilidad económica, ¿no? Y En la ese reducción de la sentido, inflación. el balance de estos casi 2 años de Milei en términos de liberación de las proteínas animales hacia la exportación, fíjate que crecieron de alguna manera las carnes vacunas, las porcinas, las avícolas, y se siguió abasteciendo el mercado interno. Y si la gente no pudo comprar más carne, no es porque la carne esté cara en sí, sino porque en todo caso habrá un problema de poder adquisitivo, etcétera, pero no porque el producto carne en sí sea el que más salta cuando se hacen los análisis inflacionarios. O sea, se liberó la producción y las exportaciones de carnes y crecieron la vaca, el pollo, el cerdo y no hubo un problema de mercado interno. Así que ese mito de que había que tener todo controlado, el asado controlado, etcétera, nadie pudo decir que por esa liberación de repente los argentinos comieron asado. Sí, puede ser que alguno comió menos asado, pero por otros problemas de la economía, no porque tenga que ver con ese tema de la liberalización, ¿no? Vos fíjate, con esto que decís, el argumento que causó mucho escozor en los ganaderos de Estados Unidos fue que se los dijo en la cara a Trump, tienen que bajar el precio de la carne. Gracias a la importación de la carne argentina va a bajar el precio de la carne de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne argentina es la más barata del mundo. Claro, Entonces, me claro, parece que así lo tenemos que percibir. claro. Más que interesante todo lo que está ocurriendo y esta visión, yo creo que el campo está tranquilo frente a una gran cosecha de trigo. Vos has estado comentando recientemente esto, que vamos a 23 millones de toneladas o más. Ojalá se concrete esto, más una siembra de la gruesa que viene también muy bien, así que creo que estamos frente a una perspectiva
extraordinaria para que la vaca viva vuelva a mostrar un poco sus pezuñas. Sí, y ojalá que salgamos del mito ese de que la soja es peronista o el campo es peronista con los precios y demás, pero bueno, hay algunos indicios de que se está mejorando la relación con China de parte de Estados Unidos, así que eso también puede, ojalá sea un factor positivo. Ha estado fortaleciendo al precio de la soja en Chicago todos estos días y nosotros todavía usamos Chicago y creo que por mucho tiempo como punto de referencia. Así que bienvenido. Ojo que hay un principio en Brasil de tener un FOB más brasileño, que eso puede también tener algún efecto en Argentina, ¿eh? Sí, así empieza a aparecer eso, como también empieza a aparecer algún principio de sequía en zonas productivas muy importantes de Brasil, lo que contribuye a tener los precios bastante entonaditos. Está tocando los $400 en Chicago, así que esto me parece que es una muy buena noticia. Si a esto lo acompañamos con reducción o eliminación de retenciones, nos hacemos imparables. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, un gusto. Será hasta prontito y nosotros Ok. enseguida continuamos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Después de la peor inundación que tuvimos, vino una más jodida. Porque cuando llueven los no hay techo que te cubra. Ni el agua ni los no lograron hundirnos. Y si algo aprendí es que en los desafíos se crece. Syngenta. Continuamos en el campo, la industria verde, y bueno, creo que es el momento de Argentinos a las Cosas. Vamos a conversar con Luis Zubizarreta. Zubizarreta preside la Cámara de Puertos Privados de la Argentina. Es un hombre muy importante en la exportación. Ha sido presidente de Axoja. Así que con todo este background creo que es un momento muy oportuno para que nos plantee cuáles son las necesidades que tenemos ahora que parece que el país tiene una oportunidad para ordenarse y despegar definitivamente para que las cosas se concreten, que se faciliten. ¿Cómo lo estás viendo, Luis? Bien, coincido totalmente, Héctor. Es el momento de patear al arco en varios temas y creo que dentro de ese listado, el primero es la hidrovía, ¿no? Tenemos una licitación, aparentemente los pliegos ya están listos, entendemos que esos pliegos, la idea era presentarlos en un par de semanas, así que bueno, confiamos en que eso suceda. Va a haber una audiencia pública para darle visibilidad a esa presentación y ojalá que esta vez sí podamos lograr una concesión seria y por muchos años que nos permita profundizar el río, acercarnos al mundo, permitir que entren barcos mayores a nuestro sistema y que eso nos dé fletes más baratos y mejores precios para el productor. Creo que ese es un tema muy importante y de la mano está todo el tema de la logística interna, ¿no? Las licitaciones del ferrocarril, que también entiendo que está en curso y en un estatus muy parecido. Las tres líneas que están aún en manos del Estado, que son el ferrocarril San Martín, el Belgrano y el Urquiza. Bueno, creo que es fundamental que pongamos en valor los trenes en un país que tiene distancias grandes, es clave. Y de la mano de eso, el otro desafío es el tráfico fluvial, ¿no? Tenemos ríos que surcan nuestro corazón productivo y que para ciertas regiones son críticas y hoy no tenemos prácticamente una marina mercante que opere en esos ríos
y como sabés hay una restricción que obliga a que el transporte dentro del país se hace con buques de bandera argentina. Bueno, tenemos que revertir esta situación, tenemos que ver cómo logramos poner en valor los ríos y utilizarlo masivamente. El flete fluvial es el más barato de todos y no puede ser que hoy veamos pasar por los puertos fluviales argentinos barcos con banderas extranjeras moviendo eficientemente sus cargas y nosotros los vemos pasar. Tenemos que revertir esa situación en beneficio del productor. Y bueno, creo que el último punto en esa agenda logística está las rutas, ¿no? Las concesiones, una gran novedad que hubo que fue el uso, la autorización para el uso de los bitrenes. Bueno, tenemos que poner eso a rodar realmente para que abaratemos el flete al productor. Es una parte muy importante del costo del productor, el flete interno, y tenemos que ver cómo mejoramos todas esas logísticas. Más que interesante todo esto que nos comentás desde el punto de vista de la infraestructura. Ahora, también hay cuestiones de política que tienen que ver con la posibilidad de incrementar el valor agregado, de meterle para adelante con cuestiones que vinculan la producción agrícola con la ecología, con el medio ambiente, y en ese sentido está pendiente también, desde mi punto de vista, la cuestión de los biocombustibles. Como has estado y estás vinculado con este tema, también te pregunto, ¿forma parte de las prioridades? ¿Está en carpeta? Sin lugar a dudas, la ley actual no es buena. Hay varios proyectos de ley en el Congreso que están trabados por por temas políticos y de elecciones. Creo que es el momento también ahí de dar un debate serio, de darle valor también a nuestra producción, más valor agregado, más trabajo y generar condiciones de competencia que hagan que esta industria realmente crezca y atraiga inversiones. Está muy estancada, como bien sabés y como vos siempre has sido un gran defensor del sector de los biocombustibles y de la oportunidad que es para nuestro país el uso masivo de los biocombustibles en el mundo. Hay un crecimiento exponencial en los consumos, tenemos que subirnos a ese barco y para eso tenemos que modificar la ley de provisión nacional que está trabando todo, sobre todo con un corte mezquino y además con un esquema de regulaciones, de cupos y de precios regulados que es insostenible. Acá tiene que haber competencia y eso va a ser lo que va a generar el desarrollo del sector. No hay otro camino y creo que está muy maduro el tema como para dar un debate y avanzar definitivamente en eso. Y después, Héctor, hay un montón de temas de regulaciones en donde este gobierno se había puesto al hombro esa mochila de desregular un montón de cosas que generan costos, ineficiencias, pérdidas de tiempo. Bueno, creo que hay que seguir trabajando en esa agenda. Coincido plenamente, pero creo que has colocado dos de los puntos fundamentales, infraestructura y valor agregado vinculado al medio ambiente con esto de los biocombustibles. Y por supuesto queda pendiente la cuestión fundamental que es la de las retenciones. El gobierno está bajo la presión también de Trump, que nos ha dado una mano fenomenal con el swap, con los 20.000 millones más quizá alguna apertura comercial, pero también ha presionado por el tema de mantener las retenciones. ¿Cómo lo ven? ¿O cómo lo ves vos? Y bueno, creo que es como vos decís, es la piedra angular de todo el problema que tenemos para que esta industria crezca, para que este sector realmente siga el crecimiento que ha tenido países vecinos, con una carga fiscal tan fenomenal, con una mochila tan pesada, es imposible hacerlo, lo sabemos todos y bueno, será parte de esa negociación que puede haber, pero es ineludible que si la Argentina quiere despegar, tiene que tener una carga fiscal más homogénea en todos los sectores, digamos. Creo que todos entendemos la necesidad de un equilibrio fiscal, pero lo que no puede ser es que haya sectores que se discriminen contra otros y sobre todo, como siempre decimos, es una torpeza hacerlo cuando son los sectores más competitivos que tienen más potencial de crecimiento.
bueno, me parece que ese es un gran desafío el que mencionás, Héctor, que esa discusión también creo que está muy sobre la mesa y bueno, me parece que el gobierno lo tiene claro, esperemos que pueda resistir tal vez ese embate que pueda haber de un país competidor en este tema que son los Estados Unidos. Y bueno, también creo que hay un tema para cerrar, que es el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Que también es otro hito que estamos esperando hace muchísimas décadas y que, bueno, pareciera que está ya a la vuelta de la esquina. Ojalá que, bueno, la Argentina se integre a ese mundo de un modo más firme. Creo que ahí la la buena relación con un país tan fuerte como Estados Unidos puede ayudarnos, ¿no? A abrir otros canales de comercio que hoy bueno, están cerrados para la Argentina o no están tan abiertos como debieran. Muchísimas gracias, Luis Zubizarreta, por estos comentarios. Conclusión del momentum que estamos pasando y las tareas por venir. Argentinos a las cosas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Héctor. Un placer y un abrazo fuerte. Un abrazo y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Genética sustentable para el cultivo de algodón. La papa es jodida. Cuando la agarra un bicho, después viene otro peor. Es duro el bicho, pero aprendí de él. Los cultivos mejoraron y yo también. Me enseñó que los desafíos se crece. Syngenta. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Y continuamos en el campo, la industria verde, ahora yendo específicamente a lo técnico y a la realidad concreta. Vamos a trasladarnos a Mercedes Corrientes para conversar con un hombre muy importante en la región. Se trata de Christian Jeter, que es el gerente general de Copra, una de las empresas importantes, tradicional en el cultivo de arroz, en la ganadería en gran escala, pero además incursionando fuerte en el trigo en los últimos años. Así que, Christian, le damos la bienvenida aquí en el campo de la industria verde y le preguntamos cómo viene la cosecha este año. Sé que ya arrancaron. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, ¿cómo le va? Sí, arrancamos la cosecha. Estamos hoy alrededor del 70% del área de trigo cosechado. Este año sembramos unas 800 hectáreas de trigo. Nosotros sembramos una sola variedad, que es la variedad audaz, de un ciclo corto, intermedio corto. Y la idea es, del cultivo de trigo tiene un objetivo que es el de la exportación. Nosotros exportamos el 100% de nuestro producto a Brasil. Brasil está acá, si nos ubicamos, nosotros estamos en la localidad de Mercedes, a escasos 120 kilómetros de Uruguayana, y de ahí nos quedan unos 400, 500 kilómetros más para llegar a los molinos tradicionales de trigo de Brasil que se encuentran en Río Grande do Sur, cerca de los puertos del Atlántico. Nosotros accedemos desde acá por tierra. Qué interesante esto. Ahora, ¿qué papel cumple el trigo en la rotación de ustedes? ¿Y cómo es la rotación típica en un campo como el Rocío, ahí en Mercedes? La típica involucra, por supuesto, al arroz y la ganadería, que, como bien dijiste al principio de la nota, nuestros principales cultivos. Nosotros sembramos en torno a unas 10.000 hectáreas de arroz y esas se rotan casi exclusivamente con raigras. Un año arroz, un año raigras. Y tenemos lo que nosotros llamamos chacra espejo, o sea, tenemos el doble de superficie destinada al arroz porque un año está con ganadería, con los cultivos de raigras. Y una parte, que normalmente son las partes de loma, se dedica a lo que nosotros llamamos una agricultura tradicional, que eso incluye como principal cultivo al maíz, que se siembran en torno también a 1.000 hectáreas, que se destina para el consumo animal, para el consumo del ganado de nuestro destete y algo de engorde que hacemos, y en esos mismos lotes se rota con trigo
algo de soja y sorgo, que son los que terminan de complementar la rotación. Un tema particular de esa rotación es que se hace en chacras que alguna vez fueron arroz o que en algún momento, cada 2 o 3 años, vuelven a arroz y que están bajo el sistema de riego del cultivo del arroz, canales abajo, lo que nos permite que todos estos cultivos que mencionaba también tengan la posibilidad de ser regados. Nosotros los hacemos con surco a este riego, y entonces todos estos cultivos, al encontrarse en una condición, digamos, de posibilidad de riego, si hace falta se le pega lo que acá llamamos un baño, un riego. En este año particular el trigo no demandó ese riego. El año pasado sí le dimos 2 o 3 riegos, los años anteriores tuvimos que regarlo. Este año en particular no fue necesario porque, bueno, fueron abundantes las lluvias. Qué interesante. ¿En qué rendimientos están con esta variedad audaz? Desde que estamos regando, Héctor, no hemos bajado de los 3.000 kilos. Te diría que la principal bonanza que tiene el riego en esta región es que le da mucha estabilidad a todos estos cultivos. No permite más esos rindes tan flojos que a veces teníamos, que ni siquiera permiten pagar los costos. Hoy nos da un umbral, nos da un piso. En el caso del maíz, ese piso sin la chicharrita por medio, que es otro tema, pero cumpliendo las condiciones de un buen productor y con la posibilidad de regar, no bajan de 6.000-7.000 kilos, y el trigo no baja de 3.000-3.200 kilos. Este año estamos con un promedio hasta ahora de 3.500, 3.600 de promedio de trigo seco cosechado, con lotes de más de 4.000 kilos, 4.200, 4.300 y algún lote en los 3.000, como te decía, que hoy es nuestro piso, haciendo bien el resto de las cosas, ¿no? Logrando los estanes de planta adecuados y sembrando en la fecha adecuada. ¿Qué hacen con el cultivo posterior al trigo? ¿Cuál es y cómo lo manejan? Normalmente sembramos algo de soja. El objetivo es contribuir con algo de proteína para nuestra ganadería. La soja se termina moliendo y se da en parte de la receta de nuestro engorde, y algo también se le da a nuestros terneros. Y después otra parte se genera una muy buena cama de siembra para el sorgo. El sorgo nosotros lo picamos, algo cosechamos grano, pero fundamentalmente se hacen sorgos forrajeros. En nuestra zona, el gran desafío siempre en el cultivo de sorgo es lograr buenos estanes de planta. La razón es que en Corrientes los suelos son someros y nosotros decimos que son suelos de día domingo, porque un día no te da para sembrar porque no tenés piso, y a los 2 o 3 días se te pasó de seco. A partir del 1 de noviembre, que es la fecha óptima para la siembra de sorgo. Teniendo un cultivo de trigo como antecesor y cuidando el rastrojo, te da más días para sembrar y te asegura un mejor logro de planta. Así que te diría que el principal cultivo que va sobre el rastrojo de trigo es el sorgo y algo de soja. Son los 2 cultivos más utilizados. ¿Y ese sorgo es para pastoreo y también silaje o fundamentalmente pastoreo? No, fundamentalmente silaje. Algo se pastorea, pero el principal uso son sorgos para ser picados, y es diría que hoy el 70% de la fibra que usamos en el campo en nuestro engorde a corral y en nuestro destete de ternero. Después usamos algo también picamos de rastrojo de arroz, pero la principal fuente de fibra es ese sorgo que se saca que se pica que viene después del trigo, ¿no? Es interesante porque es una rotación totalmente atípica para los que somos más pampúmedos y nos manejamos de otra manera, pero acá veo que están aprovechando el potencial climático y de suelos, aunque tiene sus particularidades, como para poder manejar muy intensivamente la ganadería en este caso. Sí, totalmente. Un tiempo lo usamos también a estos rastrojos de trigo para maíz, hasta que la chicharrita tuvo acá un ataque muy fuerte. Hace 2 o 3 años tuvimos problemas muy serios y ahí casi se abandonó el maíz de segunda en la zona. Hoy todos los maíces se siembran muy temprano, más temprano que en otras regiones. Te diría que en el mes de julio, principios de agosto. En este momento nuestros maíces están en B9 empezando etapa reproductiva. Con estas lluvias vienen muy bien, pero antiguamente el trigo era antecesor de un maíz de segunda. Se abandona por el problema de la chicharrita en la zona, que tuvimos rindes muy bajos
y bueno, ahí se definió pasar todo el maíz a un maíz temprano de primera, que con eso y alguna variedad un poco menos susceptible lo estamos solucionando. En esta incursión del trigo, ¿ustedes piensan que, están haciendo estas 1000 hectáreas este año, o 800 hectáreas, piensan seguir creciendo? ¿Le ven potencial tanto adentro de los campos que manejan ustedes como en la zona en general? Le vemos potencial, Héctor, sin duda. Acá esperemos que en algún momento le quiten la retención al trigo. Yo creo que si el trigo no tendría retención, había una gran oportunidad de hacer trigo en Corrientes. Es un cultivo que se comporta muy estable, incluso sin riego. Nosotros teníamos un piso de 2.500, 2.000 kilos. Poniéndole riego, como hablamos, hacen un piso de 3.000 kilos. Si bien tenés costo más alto que en la región típica triguera, porque acá le tenés que poner potasio, fósforo y nitrógeno, tenés unas ventajas comparativas al momento de comercializar. Nosotros comercializamos en forma directa, exportamos directamente nosotros el trigo a molinos brasileros que nos pagan un plus por llevarle un producto que no tiene mezclas varietales, que tiene un certificado de origen, que tiene una calidad que ellos utilizan como trigo mejorador. Entonces ese plus te permite solucionar parte del flete, que es un flete terrestre, que es más o menos el mismo flete que tendríamos nosotros de ir a puerto. En lugar de ir a Rosario o ir a Bahía Blanca, ir a un puerto argentino, nosotros vamos ya directamente al molino brasilero, en carretas, como le llaman ellos, en camiones brasileros que ellos vienen a buscar, los mismos camiones que nos buscan el arroz, buscan el trigo. Entonces la verdad que es un cultivo interesante para la zona, además de estas ventajas que mencionamos como antecesor. Es un cultivo muy estable y que además tiene otra particularidad, que se usa toda la maquinaria arrocera. Vos usas la misma sembradora de arroz, la misma cosechadora y en una época distinta, lo que te permite también amortizar los equipos. Hasta los mismos cabezales que ustedes promocionan también sirven para el trigo. O sea, realmente es una actividad que va muy bien con el arroz. Más que interesante todo esto que nos está comentando Christian Jeter. El rocío de copra es tradicional por su Bradford, por su ganado de alta calidad. Ha sido premiado en muchas exposiciones. Los remates son imperdibles, pero bueno, hay algo más, y esta incursión de la agricultura, pero vinculada con ese objetivo de agregar valor a través de la ganadería, nos parece sensacional como modelo a reproducir en todo el NEA. Sí, es interesante. Son cultivos, ya te digo, sobre todo seguros. Que acá, Héctor, lograr cultivos seguros en la zona es todo un tema. Y si uno le puede agregar el riego, que con el sistema que tenemos ahora con Surco, no es muy complejo, teniendo la sistematización arrocera, es muy sencillo. Cuando nosotros empezamos a regar trigo, maíz, uno siempre las tareas nuevas tiene muchos miedos y después nos dimos cuenta que es mucho más sencillo que regar arroz. Cuando uno anda un aguador de arroz, un regador de arroz, es sencillo regar este tipo de cultivo. Así que la verdad que son actividades que por ahí estaría interesante promocionarlo un poco más y te repito, ojalá le quiten la retención al trigo porque a nosotros nos daría una oportunidad enorme para crecer y a la región, ¿no? Para crecer y exportar a Brasil. El mensaje está clarísimo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. El mayor de los éxitos para este 30% que les queda por levantar, que el tiempo siga acompañando, que le llueva el maíz, pero que al trigo no. Así que eso es difícil. Muchas gracias, Christian Jeter. Al contrario, Héctor, un abrazo y muchas gracias a vos por el llamado. Gracias, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Nutrimax, con sus gránulos enriquecidos con zinc, es la innovación en nutrición. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales.
Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. Las nuevas soluciones Solmix Zinc permiten aplicar 3 nutrientes esenciales para llevar al maíz a su máxima producción. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, creo que un hecho determinante de estos últimos días es esta posible apertura, creo que se está por concretar, pero ya está anunciada, de una cuota muy importante de Estados Unidos para la carne argentina. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, Héctor, efectivamente es muy importante porque consiste en cuadruplicar el cupo de carne de las exportaciones de carne argentina al mercado norteamericano, llevándolas de las 20.000 actuales a 80.000 toneladas. Y esto significa que, en otros términos, estas 80.000 toneladas van a exportar a Estados Unidos con un arancel de 10%, lo mismo que el arancel que se paga por los 20%, los 20.000 millones de dólares de exportaciones del cupo de exportaciones argentinas. El dato más importante, sin embargo, Héctor, no obstante la enorme importancia que tiene esta cuadruplicación del cupo de exportaciones argentinas, es el hecho de que en realidad la Argentina tiene que apostar, debe apostar, al hecho de vender fuera del cupo de exportaciones de carne argentina al mercado norteamericano. Porque acá el dato estructural es que la producción la demanda de carne vacuna del mercado norteamericano es de 12 millones de toneladas por año y produce hoy solo 10 millones de toneladas, lo que significa que está garantizada una demanda de, por lo menos para las exportaciones de carne del mundo entero y en especial de la Argentina, está garantizada una demanda de por lo menos 2 millones de toneladas por año. Este es el dato estructural que conviene tomar en cuenta. Pero además está el siguiente hecho. Hay una serie de frigoríficos argentinos que ya le venden a Estados Unidos fuera del marco del cupo de exportaciones de carne y están vinculados de forma directa con las cadenas de grandes restaurantes de carne vacuna de alta calidad y elevados precios que se encuentran en todo el territorio norteamericano. Son las denominadas steakhouses. Y en este sentido, el punto más importante es que para estas cadenas de restaurantes de alta calidad y elevados precios, lo fundamental que les preocupa y les llama la atención es la extraordinaria calidad de las carnes argentinas. Tenés razón, Jorge. Yo me acuerdo de aquella publicidad que fue muy famosa como un hito en la historia de la publicidad de Smith & Wolanski, que es un steakhouse muy importante en Estados Unidos, que decía, solo hay 5 lugares en el mundo donde se come carne como la nuestra. 3 están en Buenos Aires. Los otros 2 eran los de ellos. Entonces, eso ya posicionaba y marcaba lo que significa en el imaginario colectivo de Estados Unidos la carne argentina. Exactamente. El principio básico del marketing, Héctor, es siempre tratar de vender al mundo algo que sea verdadero. Y acá hablar de que la carne argentina es la mejor del mundo no es una afirmación puramente hiperbólica. Tiene un significado específico y concreto. Tiene que ver con la forma en que se produce la carne en la Argentina, sobre la base de la alta calidad de los rodeos de carne argentina desde hace más de 150 años. Y esto tiene que ver además con el hecho de que todavía ese ganado puede pastorear en amplios sectores del territorio nacional, empezando por los nuevos del noreste, especialmente la provincia de Corrientes, gran parte del Chaco, gran parte de Salta. Sí, es así.
Y el potencial, primero hay una realidad que es que esto está ocurriendo. Y lo segundo es que hay nuevas tecnologías llegando y unas ganas de hacer imponentes en todo el sector pecuario argentino. Así que creo que estamos de parabienes con todo esto, la irrupción de China hace unos años y ahora esta posibilidad de entrar más fuerte a Norteamérica. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y Hasta nosotros luego. enseguida continuamos con el cierre de esta edición del Campo de Industria Verde. Ya volvemos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Bueno, tal como les prometimos en el arranque, creo que hemos redondeado un programa bastante coherente que nos pinta un poco el momentum, es decir, dónde estamos parados hoy con el sector agroindustrial argentino, con la vaca viva, más viva que nunca, y sin que esto signifique ir en detrimento de otras oportunidades, como las que ya sabemos que tenemos desde el software hasta la minería, vaca muerta, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que hay y creo que quedaron planteados claramente un poco los ejes de lo que debe ser el análisis, el debate y las tareas de la hora. Hemos dicho argentinos a las cosas, creo que es el momento de poner foco en las cosas que necesitamos. En primer lugar, que desde la producción seguir expectantes y sin bajar la guardia en el tema impositivo, fundamentalmente los derechos de exportación que no deben generar ningún tipo de relajamiento. El gobierno lo sabe, creo que es el momento, ahora tiene más fuerza y quizá más ánimo para seguir profundizando en una tarea largamente postergada como es la eliminación definitiva de las retenciones. No sabemos qué señales se darán, pero es inevitable, es inexorable que esto se debata, haya entrado, como nos decía Mauri Bartoli, en debate en el seno del propio gobierno, así que tenemos que tener la esperanza de que esto continúe. Y creo que los productores la tienen, porque por eso estamos frente a una extraordinaria siembra, además de la muy buena cosecha fina, con estas 23 millones de toneladas de trigo, seguramente 4 millones de toneladas de cebada, que son varios miles de millones de dólares que van a entrar en los primeros meses del 2026, así que es todo un aliciente para que esto vaya para adelante. Pero está el tema pesado de los derechos de exportación de la soja, que son un poco la madre del borrego y donde, dado el enorme peso que tiene la recaudación impositiva por retenciones, es donde más se le complica al gobierno y donde más presiona a los productores. Es cierto que es lo que estamos necesitando porque también se ha dado la paradoja de que la secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para calmar a su frente interno, les dijo que estaban buscando nuevos mercados para la soja americana en función de que China había dado un vuelco hacia Sudamérica, empezando por Brasil, que siempre fue cliente, pero ahora sumando a la Argentina con unas 4 millones de toneladas, cosa que hizo que los sojeros norteamericanos pusieran el grito en el cielo. ¿Qué les dijo? Y que iban a exportar poroto de soja
Y una de las cosas que quedaron ahí como sugeridas es que podía ser que se la exportaran a Argentina, aprovechando la enorme capacidad ociosa de nuestra industria de crushing. Bueno, esto puede sonar como doloroso, pero la realidad es que el dolor está en que no tenemos soja suficiente como para procesar todo lo que es nuestra capacidad instalada. Así que, a mi juicio, en buena hora que las plantas locales estén a pleno, porque la Argentina no tiene más, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De parar la industria, deteriorando también la capacidad de compra cuando llegue el momento, tanto de soja como de otros productos. No, yo creo que es importante. Si eso se da, fenómeno. Y será el mercado el que decida si los costos dan para comprar soja paraguaya, boliviana, brasileña, uruguaya o de los Estados Unidos, pero esto va a ser inexorable porque aquí hay capacidad para procesar más de lo que tenemos. Y al mismo tiempo, intimar, entre comillas, al poder público para que genere las condiciones para que no tengamos más este faltante, porque están dadas todas las condiciones para que podamos impulsar esta producción. Y por supuesto el tema ganadero, que hablábamos con Jorge Castro fundamentalmente, donde la oportunidad que se presenta para un sector que está frente a una dinámica muy, muy potente con lo que podemos ver en las exposiciones en NEA, en Corrientes, en Resistencia, lo que han sido las últimas grandes manifestaciones de todo esto, congresos internacionales, clientes del exterior que vienen a comprar genética argentina insuperable en las razas sintéticas, más allá de todo lo que es nuestra tradición en la producción con las razas tradicionales. Creo que esto genera una perspectiva y una expectativa gigantesca que nos lleva a proponernos dos tareas fundamentales. Incrementar el rodeo bovino, necesitamos más vientres porque nos faltan terneros, y aumentar el peso de faena fundamentalmente a través de más kilos en la recría, más nacimientos, por supuesto, mejor porcentaje de aparición, más kilos en la recría y una terminación más larga para pasar de los 400 kilos actuales promedio a 550, que es la forma más rápida de abastecer mejor al mundo, que nos está pidiendo cada vez más lo que mejor sabemos producir desde hace 150 años. Hasta la semana que viene.